Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Dios bendiga a aquellas personas que quizás nos visitan esta tarde. Esperamos siempre que el Señor les pueda bendecir abundantemente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Y vamos a leer también el primer versículo del capítulo 3. ¿Lo encontró? Bien, si usted ve que algunos están en problemas, ayúdele ahí, coopere para que pueda encontrar la cita bíblica. Y si no, bueno, ahí escuche con atención la lectura de la palabra. Damos lectura entonces a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. No escuché. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oramos al Señor. Mi Dios, gracias le damos por encontrarnos en este lugar. Honramos su nombre, Señor, y le damos gracias. Señor, ha llegado el momento de atender a tu palabra, que ahora todo se sujete a la predicación, Señor. Que en tu nombre sea atado, ligado todo poder antagónico de las tinieblas, Señor. Que en tu nombre también toda mente, todo corazón esté sujeto, mi Dios. Todo pensamiento sea llevado cautivo a Cristo el Señor. Que nada nos aparte, nos separe de la comunión y del partimiento del pan, Señor. Nos sentaremos a la mesa y cada uno ha de recibir, Señor, esa porción del pan de vida. Danos, Dios mío, a comer hoy de ese pan glorioso y maravilloso. Concédenos un día más de tu gracia, de tu unción, de tu poder, de tu ayuda y de tu socorro, Señor. Pues necesitamos diariamente tu asistencia, tu socorro y tu ayuda, Señor. No queremos hablar en humana sabiduría, no queremos apoyarnos en nuestro conocimiento, prudencia. Queremos apoyarnos en el brazo de Jehová. Queremos, Dios mío, ser usados por ti. Fluye a través nuestro por el poder del Espíritu Santo y trae bendición a la iglesia, Señor. Creyendo que así será, declaramos victoria, declaramos bendición por los solos méritos de Jesucristo, quien nos salvó, para gloria suya. Amén y amén. Glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Reciba su asiento. Gloria a Dios, y ya cese todo movimiento. Amén. Es el momento de atender la voz de Dios. Y vamos a tocar un tema que yo sé que va a hablarle a la iglesia. Amén. Porque es un tema de vida cristiana, pero también de enseñanza. Y vamos a tener que, hermano, compararnos y saber bien de qué estamos hechos. En el año 1800 apareció un inglés llamado Charles Darwin, que era un científico y apareció con la teoría que fue muy bien recibida por el mundo científico de la época y más tarde se fue perfeccionando, que declaraba que los seres humanos venimos del mono. Claro, cuando usted mira a algunos, a uno le quedan dudas. Él habla de la teoría de la evolución. Amén. De la evolución del ser humano. Y de alguna manera, aunque este hombre está errado, equivocado, porque nosotros creemos lo que dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, que no solo Dios creó todo lo que nosotros vemos, como dice Pablo a los Colosenses en sus primeros capítulos, que todo lo que existe, lo que se ve y aún lo invisible, Dios lo creó con su poder. Y no solo lo creó, sino que Dios lo sustenta todo. Nosotros sabemos, como dice el apóstol Pedro,
que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Sabemos lo que dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, que Dios creó los cielos y la tierra, pero al sexto día de la creación Dios creó al ser humano, al hombre. Y lo creó, lo formó del polvo de la tierra, y Dios se inclinó y sopló en el hombre aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Sabemos después que el hombre estaba solito, y Dios dijo, no es bueno que esté solito, le haré una ayuda idiota para él. No, dijo, le haré una ayuda idónea. No le dijo, le haré una esclava, una empleada, no, sino que una compañera. La otra mitad, gloria a Dios, para que Adán pudiera sentirse completo, para que le brindara compañía, para que pudiera expresar amor. Y sabemos que nace entonces Eva de la costilla del hombre. De ahí viene entonces que, ¿verdad? Nosotros tenemos que sustentar a nuestras mujeres y ellas viven de la costilla del hombre o a costillas del hombre. De ahí vienen. El Señor dijo que con el sudor de nuestra frente nos ganaríamos el sustento. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío, que un mundano. Dios nos dio ordenanza que tenemos que proveer y suplir para el hogar, y para eso hay que trabajar. Dios creó entonces al hombre y la mujer. Dios no hizo dormir a un mono. No sé cómo era Adán. No creo que haya sido un mono. Ahí dice que era un hombre. Amén. Por lo tanto, Dios lo formó y lo creó. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, nuestra fe, nuestra creencia choca con lo que dice la ciencia, pues la ciencia niega la fe y ellos le buscan una explicación científica a todo. Pero sí estamos de acuerdo en algo, porque ellos dicen que todas las cosas evolucionan. Todas las cosas van sufriendo un cambio, una transformación, una mutación. De hecho, el ser humano, como también los animales, a través de los siglos han ido evolucionando. Amén. Se dice que las gallinas son las primas lejanas de los dinosaurios. Pero bueno, hay una cantidad de cosas. Pero cuando usted ve cómo el ser humano también en sus rasgos, en su aspecto ha ido evolucionando de acuerdo al clima, de acuerdo al territorio, el pigmento de la piel va cambiando. Por ejemplo, los lugares donde hace mucho frío, donde nunca sale el sol o sale tibiamente, los lugares árticos, por lo general la piel es blancucha. Por eso los rusos son todos unos blancuchos. Y usted se da cuenta que en los desiertos la piel del ser humano es más gruesa, es más morena. Amén, los tenemos cerca los brasileños, gloria a Dios. Porque de alguna manera el ser humano, como también la vida animal, va evolucionando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al clima, de acuerdo al periodo en que le toca vivir. El ser humano, como las aves, los animales, se van adaptando al medio ambiente donde están. Se dice que en un par de años más, el ser humano, por lo general, el ser humano va a ser calvo. Por todos los químicos, por todo lo que se come, por lo que está provocando los rayos del sol, todo eso se cree, se prevé que en un par de años más, unos 30, 40, 50 años más, la raza humana por lo general van a ser calvos. Así que le quedan esperanza a los calvos. Gloria al Señor. Se dicen tantas cosas. Lo que sí es verdad que el ser humano va evolucionando. Amén. ¿Lo ha visto usted o no? Evolución proviene del término latino evolutio y hace referencia al verbo evolucionar y a sus efectos. ¿Qué es evolucionar? Es cambiar o la transformación gradual de algo, es decir, algo que va cambiando gradualmente, de a poco. Eso se llama evolución. Y vamos a hablar de la evolución esta tarde del ser espiritual. Así como el ser humano ha ido evolucionando a través de los años, porque yo me imagino que Adán era un hombre precioso, hermoso, con un buen físico. Cierto que la raza caída se ha ido deteriorando. ¿Qué les pasó? ¿Le herí su sentimiento? Somos la raza caída, pero Adán y Eva eran perfectos en todos. Entonces se ha ido evolucionando. Evolución es un cambio gradual de algo. Ahora usted debe saber que en Cristo usted y yo debemos evolucionar. Debemos ser cambiados, debemos ser transformados gradualmente. Nadie que viene a Cristo cambia de la noche a la mañana.
Hay cosas que inmediatamente se dejan cuando uno acepta a Cristo. Hay cosas que uno renuncia inmediatamente cuando viene a Cristo, cuando conoce al Señor, cuando Dios le saca la venda de los ojos, cuando el Señor lo hace nacer de nuevo. Pero hay otras cosas que se van dejando gradualmente. Pero lo importante es que se vaya produciendo esa evolución, esa transformación gradual en su vida. Todo tiene que ir cambiando, todo tiene que ir mutando. En lo espiritual también. ¿Sabía usted que tenemos que evolucionar espiritualmente? Que hemos llegado a este mundo, gloria a Dios, de una manera y tenemos que partir de este mundo de otra manera. Si yo le hago una pregunta, ¿qué es usted? ¿Es una persona natural? ¿Es una persona carnal o es una persona espiritual? ¿Qué es usted? Gloria al Señor. Pablo está hablando acá y emplea 3 expresiones para referirse al tipo de personas que hay en este mundo. Pablo habla de los naturales, habla de los carnales y habla de los espirituales. La Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 declara que todo nuestro ser está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. De lo que vamos a hablar hoy nosotros va a ser principalmente de nuestro ser interior, del alma, del espíritu del hombre que tiene que evolucionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vamos a ir por parte, gloria al Señor. Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Con E mayúscula siempre se refiere al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el hombre natural no puede entender, no puede comprender, no puede percibir las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces preguntémonos, ¿quién es el hombre natural? ¿A quién representa el hombre natural? ¿Lo sabe usted? En términos simples diríamos que el hombre natural es el hombre que no ha conocido a Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Amén. Bien, el natural habla de un ser que tiene alma y que pertenece a la raza caída, es decir, sin Cristo y sin Dios. Cuando hablamos de natural, estamos hablando de un ser que no conoce a Dios, que no es salvo y que no tiene comunión con Dios. Cuando Pablo habla de un ser natural, está hablando de alguien que no conoce a Dios, que no tiene comunión con Dios. Escuche, le voy a decir algo. La gente del mundo puede tener conocimiento escritural de Dios. Puede conocer a Dios por medio de la palabra, leyendo, saber algo de Dios. Pero ese es el conocimiento nada más. Pero no conocen al Dios de la Biblia. No tienen comunión con el Dios de la Biblia. Lo hablaba ayer y decía, por ejemplo, los abogados, los que estudian derecho, obligadamente tienen que estudiar y pasar por ciertos libros de la Biblia. Y se las aprenden de memoria. Pero eso no significa que los abogados, los estudiantes de derecho, conocen a Dios, conocen las escrituras, conocen la parte escritural. Pero ¿cuántos saben aquí que Dios es más que una mera escritura? Que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios se revela, que Dios habla, que Dios ministra, que Dios toca, que Dios bendice. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. El hombre natural es aquel que no es salvo, aquel que no tiene a Cristo. Y cuando ese hombre natural no tiene a Cristo, Pablo dice que ese hombre no puede entender cómo obra, cómo opera, cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios. Los que somos salvos, los que tenemos a Cristo, podemos discernir ahora cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Pero la gente del mundo, la que no conoce a Dios, no lo entiende y a esto le llama locura. Por eso la gente que no tiene a Cristo, cuando te ve a ti tocado por Dios, cuando ve, verdad, que a veces nosotros elevamos un poco la voz y alabamos al Señor, dice, están locos. Eso es fanatismo, eso es locura religiosa, eso es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Y están tan cegados que ellos no se dan cuenta. Que ellos también cuando van al estadio o cuando van a un concierto del cantante preferido,
Amén, gritan también y se les salen las amígdalas por la garganta. Algunas se tiran el pelo, otras se desmayan. Otros saltan en el tablón por horas. Se agarran atajos entre ellos. Se vuelven histéricos. Pero para ellos eso es normal. Pero lo que nosotros hacemos para ellos es locura. Pablo dice entonces, el natural es aquel que no tiene a Dios. Y como no tiene a Dios, jamás entenderá esta vida cristiana. Jamás entenderá, jamás podrá comprender lo que nosotros hacemos. Hay gente, sí, natural, que por lo menos es respetuosa con las cosas del Señor. Pero hay otros que claramente son irrespetuosos, son atrevidos, son contumaces. Pero es que están cegados, están perdidos, no conocen al Señor. Amén. El natural es una persona que respira, que camina, que trabaja, que hace muchas cosas, pero en lo espiritual está muerto y no conoce a Dios. Pablo enseña a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida a nosotros? Jesús. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Oiga, ¿cómo estábamos nosotros antes? Muertos. ¿Y cómo es eso que estábamos muertos? Si usted respiraba, si usted caminaba, usted se drogaba, usted iba a bailar, usted golpeaba a su esposa, usted hacía las de Kiko y Caco, usted respiraba, se movía, activaba. Pero la Biblia dice que usted estaba muerto, muerto espiritualmente. Estaba en un estado natural, solamente era un alma, un ser viviente, pero no tenía a Dios en su corazón. Pero bendito sea el Señor que Cristo nos rescató y nos dio vida. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Dice que Él, ¿verdad?, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire Pablo. Dice que los pecados en los cuales andábamos era en otro tiempo, pasado. Porque el creyente ahora no puede andar en pecado. ¿Cuántos dicen amén? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, el diablo. Es decir, la gente natural sigue la corriente del mundo, sigue las modas, sigue las tendencias, sigue los vicios, sigue los placeres que se levantan de época en época. ¿Sabe usted que en cada época hay pecados latentes y patentes? Y la gente del mundo sigue la corriente que el diablo le traza. Sigue enredándose cada vez en sus pecados, sus modas, sus tendencias. Amén, que por lo general son todas dictadas por hermanos degenerados, por inmorales. Gloria al Señor. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo dice que antes nosotros éramos naturales, sin Dios. Hijos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de los apetitos de nuestra propia carne. Antes tú no podías estar sin la cerveza, sin el trago. No podías estar sin el cigarrillo, sin la droga. No podías estar sin los vicios. Amén, tenías que saber ir a la hípica y estar todo el rato ahí, gloria a Dios. Ahora tienes artritis. Gloria al Señor. Esclavo de tantas cosas, esclavo de la carne, de la concupiscencia, de la inmoralidad, de la lujuria, de la lascivia. Es porque eras una persona natural. Ahora, si hay alguno aquí esta tarde que aún no conoce al Señor, el Señor le trajo para que usted deje de ser una persona natural y se transforme en un hijo y en una hija de Dios. Para que deje de ser esclavo del diablo, para que deje de ser esclavo de los vicios, de su propia carne, y viva la vida libre que el Señor nos da, porque el Señor a libertad nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esta iglesia, cómo se goza. El hombre natural es aquel que está perdido en sus pecados
es aquel que sigue todo lo que el mundo le dice que siga: modas, tendencias, vicios, pecados, malas prácticas, etc. Y Pablo dice que este tipo de personas no pueden entender las cosas del Espíritu, es decir, en esa naturaleza caída y sin Dios no pueden entender el Evangelio, no pueden entender la presencia de Dios, y lo que los cristianos hacemos para ellos es locura. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los naturales, para los que se pierden es locura, pero para nosotros que dejamos de ser naturales, para nosotros es potencia o poder de Dios que ha cambiado y ha transformado toda nuestra vida. El hombre natural está muerto espiritualmente. Así estábamos nosotros, pero Dios nos trajo a Cristo. Amén. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obra de justicia nuestra, sino que simplemente por la pura gracia del Señor. Amén. Nosotros no hicimos nada para ser salvos, no merecíamos ser salvos. Simplemente el Señor tuvo lástima, misericordia de nosotros y nos rescató. Por eso debemos alabarle con gratitud. Por eso la alabanza siempre tiene que estar en nuestros labios. Por eso esta tarde pégate un aleluya, un gloria a Dios, hermano, y sea agradecido con el Señor. Deja de dormir espiritualmente y agradece a Dios que todavía respiras para Dios, aleluya, y no has vuelto a la esclavitud de la carne y del pecado. A su nombre sea la gloria. Dale gracias al Señor que has sido infiel, pero Dios nunca te ha soltado, Dios nunca te ha entregado, Dios te mantiene aún en su gracia, en su amor, en su misericordia. Qué terrible, hermano, haber conocido al Señor y después volverse del santo mandamiento. Esos son los perros de los cuales habla el Señor, que vuelven a su vómito. Esos son los cerdos que vuelven a revolcarse en el barro. Por eso usted tiene que ser agradecido con el Señor, porque Dios lo sacó de ese estado de pudrición, de muerte espiritual, de vicio, de esclavitud. Y el Señor ahora lo trajo a sus caminos. Precioso es el Señor, hermano. Y aquí solo estamos disfrutando una pequeña parte de todo lo que vamos a gozar cuando estemos allá arriba. Porque a los fieles les espera la gloria, a los fieles les espera la recompensa, a los fieles les espera lo mejor, de lo mejor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, si hay algún natural, corra a Cristo esta tarde. No se pierda la bendición de ser hijo de Dios. No rechace la invitación que Cristo le hace. Salga de entre los muertos y permita que la luz de Cristo le alumbre esta tarde, aleluya. Y el Señor le traiga vida eterna. Esos son los naturales. Y yo espero que si hay algún natural aquí, se convierta a Cristo. Ahora, ojalá que no haya ningún hermano o un natural disfrazado de hermano. Porque por mucha Biblia que tenga, por muchos aleluya que tenga, usted sigue siendo un natural. Y los naturales son los que están esclavos del pecado. Si usted está esclavo del pecado aún, usted está natural todavía. Si tú, hermano, no entiendes cómo el Espíritu Santo obra y opera, usted está en un estado de naturaleza caída. Usted necesita ser salvado, cambiado, regenerado por el poder de Dios. Por eso muchos no disfrutan del Evangelio, porque en ese estado no se puede disfrutar del Evangelio. ¿Quiénes disfrutan del Evangelio? Los que llegan a ser espirituales. Esos sí disfrutan del Evangelio, disfrutan de la presencia del Señor, disfrutan, hermano, de hacer la voluntad de Dios, disfrutan del trato con Dios, de la comunión con Dios. Pero el natural hace las cosas por inercia. Bien, el segundo tipo. Nosotros éramos naturales, pero evolucionamos. Gracias a Dios evolucionamos, no nos quedamos naturales. ¿O no? Nos convertimos a Cristo. Y el convertirnos a Cristo nos llevó a una segunda etapa de nuestra evolución, de nuestra transformación gradual. Conocimos a Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice Juanito. Amén. Dios nos rescató y salimos de esa naturaleza caída y ahora somos hijos de Dios.
como hijos de Dios somos herederos de la salvación, de la vida eterna. Ya no estamos muertos en delito y pecado. ¿Por qué? Porque el Señor rompe las cadenas, las ligaduras, las ataduras que el pecado tenía sobre nuestras vidas. El Señor abre la cárcel espiritual en la cual nos encontramos y comenzamos a ser cambiados, comenzamos a ser transformados por el Señor y comenzamos a dejar los vicios, comenzamos a dejar las malas prácticas, los malos pensamientos y nos vamos llenando de la gloria, nos vamos llenando del poder de Dios, vamos santificando nuestra vida y gloria a Dios por eso. Pero cuando pasa eso se produce un fenómeno y de eso vamos a hablar también ahora. Pablo dice que hay una segunda categoría de evolucionados y son los carnales. Y ayer compartíamos que esta expresión no nació en una iglesita cualquiera, sino que nació en esta iglesia, en la iglesia de Corintios. Fue el apóstol Pablo, por primera vez en la historia de la iglesia, que trató a los hermanos de carnales. Por lo tanto, esta expresión es una expresión que se usaba y se sigue usando hasta el día de hoy para referirse a cierto tipo de creyentes. Ahora Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no le está hablando a los naturales. Pablo no le está hablando a alguien que desconoce o no tiene conocimiento de Dios o nunca se ha encontrado con Dios. Pablo le está hablando a personas que han tenido un encuentro con Dios. A personas que han sido alcanzadas por el Señor, que han sido cambiadas y transformadas por Dios, que han gustado del poder de Dios, que tienen el sello de Dios. ¿Cuántos acá tienen el sello de Dios? Pastor, ¿cuál es ese sello? La presencia del Espíritu Santo. Amén. Ese es el sello. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es garantía de que somos hijos de Dios. Pero cuidado, que el corazón es engañoso y es perverso. Hay gente que cree que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene. Simplemente es emoción. Entonces Pablo le escribe a los corintios y le dice, ¿verdad?, que son carnales. Le dice, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino que como a carnales. Esa palabra carnal, amén, tiene que ver con la sarx, con la carne. Es decir, Pablo dice que son niños en Cristo aún. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12. Habla de que esa iglesia tenía los dones del Espíritu, es decir, habían dones de lengua, de profecía, de ciencia, de sanidad, de milagros. Bueno, y un montón de dones y manifestaciones del Espíritu. Y aparentemente a simple vista parecía que era una iglesia terriblemente espiritual. Escuche, hoy día también en muchas congregaciones nos hacen creer. Muchos pastores que no leen, que no profundizan, nos hacen creer que por el hecho que ellos danzan, hablan en lengua, saltan, son terriblemente espirituales. Y pareciera que las iglesias donde no hay tanta danza, donde no hay tanta lengua, donde no hay tanto grito, pareciera que son más carnales. Pero de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo y de la palabra de Dios, el hablar en lengua, el danzar, el tener algún don, no significa que yo sea una persona espiritual. ¿Me entendió lo que le dije? Porque a veces tenemos hermanos y hermanitas, y en otras iglesias abundan las profetas cuchufletas. Así dice el Señor, no dudéis, si el Señor no se anda con rodeos. Y hay gente que aparenta espiritualidad. La iglesia de Corintio tenía dones, tenía talentos, tenía manifestaciones. Y ellos creían que eran terriblemente espirituales, al punto de decir que ya no necesitaban los consejos ni las predicaciones del apóstol Pablo, porque para ellos eran muy pobres. Habían crecido tanto según ellos que no necesitaban el consejo apostólico. Pablo dice, oh, ¿reináis ya sin mí? ¿Tan grandes están? ¿Tan crecidos, tan espirituales están? Entonces Pablo dice, pero hermanos, yo no les puedo a ustedes hablarles como espirituales. Porque aunque hablen en lengua, aunque dancen, aunque digan así dice el Señor, y aunque hagan muchas cosas, yo tengo que hablarle a ustedes como carnales.
porque ustedes son unos niños en la fe. Ustedes no entienden y no comprenden nada aún. Pablo le habla a cristianos y los trata de carnales. Ahora bien, la palabra carnal viene de la palabra carne, que es sars. Es decir, Pablo les está diciendo: ustedes, aunque han sido salvados, ustedes aunque han conocido a Dios, ustedes aunque tienen el Espíritu Santo de Dios, porque Pablo no puso en duda eso. Le dijo: a pesar de que ustedes son creyentes, ustedes aún están siendo dominados por la carne. Es decir, ustedes aún son esclavos de sus apetitos carnales. Hoy día estamos llenos de creyentes carnales, dominados aún por sus apetitos carnales. Creyentes lasciviosos, en términos simples, pasados de rollo. Creyentes inmorales, que quizás no lo demuestran con sus hechos, pero tienen una mente podrida. Que no se le vaya el gozo esta tarde, hermano, por favor. El carnal proviene de la palabra sal, que significa carne. Para Pablo, y según el contexto, el carnal es una persona que ha sido regenerada o ha conocido a Dios, pero que no ha crecido espiritualmente, no ha evolucionado, se quedó siendo un niño espiritual. Ayer hablábamos que hay 3 etapas de crecimiento, de desarrollo en la vida cristiana, y lo graficamos de esta manera. La primera etapa, cuando te alimentan. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos como bebés espirituales, ¿o no? Decimos: es un bebé en el Señor. Pero lamentablemente a veces pasan los años y sigue siendo un bebé. Por eso les dije antes: pónganse el chupete. La primera etapa de nuestro crecimiento, cuando llegamos a Cristo, llegamos como bebé espiritual y necesitamos que alguien nos alimente. Y Pedro dice que nosotros debemos, cuando somos bebés espirituales, debemos recibir la leche espiritual no adulterada. Ojo con eso. Es decir, recibimos la leche espiritual, las primeras enseñanzas, comenzamos a conocer de poquito a Dios, poquito las cosas de Dios en forma superficial. Y necesitamos que alguien nos esté alimentando, que el pastor, que los predicadores constantemente nos estén alimentando, nutriendo con la palabra de Dios, para ir conociendo de a poquito a Dios, porque yo llegué al evangelio cero conocimiento de Dios. Pero comenzamos a aprender en la medida que alguien nos iba alimentando y enseñando. La primera etapa entonces es cuando te alimentan. Pero la segunda etapa del desarrollo cristiano es cuando tú comienzas a alimentarte solito. Pastor, ¿qué es eso? Claro, cuando tú comienzas a tomar la cuchara por ti mismo y aprendes a comer por ti mismo. Esas son las etapas de los niños, ¿no? Aprenden a comer, y no solo a comer, sino que aprenden y reconocen los gustos. Esa es la otra etapa, que tú como creyente ya no solo vas a depender del mensaje del predicador, del pastor, del mensaje dominical, sino que tú vas a comenzar a escudriñar, vas a comenzar a tener una relación personal profunda con Dios. Vas a comenzar a buscarle a Dios para que el Señor te abra la cesera, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios te dé entendimiento de las cosas espirituales. Y tú vas a comenzar a buscar, ¿verdad?, alimentar tu alma por ti mismo. Porque hay algunos que son vagos espirituales, son flojos, son perezosos, no leen nunca la Biblia. Tienen Biblias de estudio, las mejores, pero nunca las hojean, nunca las leen. A lo más la tiene abierta en el Salmo 91, lleno de moscas. Ese es el aeropuerto de las moscas y los zancudos. Ahí aterrizan todo. La usan como un utensilio de protección. Pon una herradura mejor, o una pata de conejo. Gloria al Señor. Esa etapa es donde tú tienes que alimentarte, donde tú tienes que crecer. Y la tercera etapa se ve cuando tú alimentas a otros. Cuando tú eres capaz no solo de alimentarte a ti mismo, aprendes a comer, sino que también después le das de comer a otros. Pero Pablo dice: ustedes se quedaron en la primera etapa, son niños espirituales, son carnales, aún están dominados por la carne. Ahora, en esto había un peligro, porque ellos tenían dones
Tenían talento, manifestación, pero no sabían cómo usarlos. ¿Y por qué no sabían usarlos? Porque eran niños. Eran niños espirituales. Es lo que dice, ¿verdad?, el autor del libro de Hebreos. Que aquel, ¿verdad?, que participa de la leche es inexperto. A ese no se le puede confiar nada serio porque es un niño. No conoce nada. Que un niño espiritual tenga un don, un talento, es peligroso si no sabe usarlo. Se puede confundir, puede herirse a sí mismo y dañar a otros. Puede autoengañarse. Amén. Lo que Pablo está diciendo, ustedes se quedan en la primera etapa. Son niños espirituales, aún necesitan ser alimentados porque no comprenden, no entienden lo que es el evangelio. El hecho de que ustedes tengan los dones de manifestaciones no los hace espirituales. No, ustedes tienen que madurar. Ustedes son carnales aún, se dejan dominar por los apetitos de la carne. Ahora bien, ¿qué pasaba en Corintio? En Corintio había inmoralidad. En Corintio había envidia. En Corintio habían rencores, divisiones, contienda. Unos decían, yo soy de Rubén. Otros decían, yo soy de allá del 8. Otros decían, no, yo soy de Jesús, los más espirituales. Y Pablo dice, esas son porquerías. Porque todos nosotros trabajamos para el Señor. Uno siembra, otro planta, otro siembra. Yo le digo, pero el que da crecimiento es el Señor. Somos todos colaboradores de Dios, aleluya. Pero ellos eran tan carnales, tan niños espiritualmente, que tenían favoritos. ¿Los tiene usted? ¿Tiene usted ídolos? Y a veces seguimos a personas que de verdad no son ninguna inspiración y ninguna enseñanza para nosotros si nos ajustamos a la palabra. Por eso el gran ídolo que usted y yo tenemos que tener se llama Jesucristo el Señor. Quiere imitar a alguien, imita a Jesús, imita a los apóstoles que son verdaderos hombres de Dios. Gloria al Señor y honra a sus pastores. Como dice la Biblia en el libro de Hebreos, obedezcan, honren a sus pastores. Bien, Pablo dice, ustedes son niños espirituales. Esa es la segunda categoría. Algunos no siguen evolucionando, se quedan ahí, son carnales, son niños. Ahora hay un peligro en ser un carnal. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, no se irán con el Señor. Pero vemos dentro de la iglesia llenos de carnales, gente que todavía está dominada por la carne, gente envidiosa, gente celosa, que no se le vaya el gozo, gente fornicaria, los coros están llenos de fornicario, gente adúltera. Pero usted los ve danzar, usted los ve hablar en lengua y dice, oye, el Señor ya lo perdonó porque está sintiendo a Dios. Somos tan niños a veces también para juzgar. Nos creemos, hermano, cualquier cuento, cualquier cosa. Pablo se esmeraba, se esforzaba por presentar a Cristo una iglesia madura, una iglesia sin mancha, sin tancha. Esa debe ser la meta de cada líder, de cada pastor. No levantar una iglesia, hermano, que sea contenciosa, iracunda, pleitosa, no. Una iglesia madura en la fe. Una iglesia que ame al Señor. Una iglesia que tenga convicciones, amén. Una iglesia que refleje a Cristo en el mundo. El carnal es aquel que más daño hace en la iglesia y el que pone en riesgo su salvación si no evoluciona hacia el ser espiritual. El carnal es el que danza, el que habla en lengua a veces, o el que tiene apariencia de piedad y se muestra a los demás como justo, pero vive una vida inmunda delante de Dios. Yo espero que en este lugar no hayan carnales.
Y si lo hay, que evolucione pronto. Y si necesitas ayuda, después pasas al altar y yo te voy a dar un par de charchazos y te voy a ayudar un poquito. Porque te hemos predicado por años la palabra. Te hemos predicado por años la verdad, pero no evolucionas, no creces. Sigues siendo un niño, un bebé espiritual. Un inmaduro en la fe. Un inmaduro es un celoso, un iracundo, un inmoral, una persona todavía dominada por la carne. Así llegamos a Cristo, ¿no? Llegamos con pecado, llegamos con vicio. Pero se supone que Cristo cambia. Los bíblicos, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y capítulo 5? Que debemos deshacernos de la vieja criatura que está viciada conforme a las costumbres de este mundo. Nosotros somos hechos nueva criatura en Cristo. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1 versículos 2 y 13? Que todos los que creen en Jesucristo el Señor, Él les da poder y potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué dice Juan en el capítulo 3? Que si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos entrar al reino de los cielos. Es decir, nosotros conocemos a Cristo, nos convertimos en nueva criatura. Llegamos con vicios, llegamos con malas costumbres, pero el Señor nos cambia. El Señor transforma, pero pasan años y todavía algunos siguen igual. Todavía le hacen al cigarro, todavía le hacen al vino, todavía le hacen a la chicha, todavía le tiritan la pera para septiembre. Todavía en Navidad, hermano, se le hace agua a la boca, hermano, con el colemono. Llevan años en la iglesia y todavía se le cae la baba cuando va en el metro o en la micro y ve a otra persona. ¿Qué le pasó? Para que me entienda, algunos viven joteando. Gloria al Señor. Todavía dominados por la carne, son carnales y estos son los que hacen daño y provocan a la iglesia. Todos llegamos en ese estado, pero el Señor nos fue podando. El Señor nos fue libertando. Y vamos pasando etapas. Qué bueno, hermano, es decir, sabes, yo dejé el cigarrillo, yo dejé las drogas, pero también diga, yo dejé la inmundicia, yo dejé la lascivia, yo dejé los malos pensamientos. Nadie dice amén. Yo dejé la pasión por el fútbol, yo dejé la idolatría, dejé de seguir a los hombres, ahora sigo a Cristo. Vamos a dejar al carnal tranquilo. Si todavía está carnal, el carnal es el que está en el culto. Oiga, cuando se canta, cantan, pero cuando hay que escuchar la palabra se duermen. Porque la carne, igual que Tony Camo le dice, tú tenés sueño, duérmete a la 1, a las 2 y a las 3. Porque a la carne no le conviene que usted escuche la palabra. Porque la fe viene por oír y el oír la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos despierta, la palabra de Dios nos motiva, la palabra de Dios nos estremece. La palabra es como martillo que golpea la piedra, la rompe, la hace pedazos. La palabra es como fuego que deshace la dureza del corazón. Amén. La palabra es como el viento, amén, en la época de Ezequiel, que levanta a los muertos, los resucita, les da vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la carne te mueve de la cuna para que te duermas luego. El canal es el que está pensando en el sándwich, en la 11, en la comedia. Gloria a Dios. El canal es el que está colando el mensaje y no está entendiendo lo que Dios le está hablando. El canal es el que no crece, el que no madura, el que sigue enredado en cuestiones necias, el que sigue en contienda, el que sigue en disputa, el que sigue en chisme. Gloria a Dios. Yo conozco varios apologistas modernos. Hacen defensa del chisme. Son niños. Pueden tener muchas cosas, pero a luz de la palabra son niños, son carnales. Son movidos por sus emociones, por su carne, por sus pasiones. ¿Sabe cuál debe ser la evolución nuestra? De natural a carnal, pero terminar en espiritual. Ah, qué bueno, ahora va a hablar de mí el pastor.
¿Cuánto espiritual hay aquí? Aleluya. Dice, iba a decir amén. Dijo, aleluya. El espiritual del cual habla Pablo es el que no es juzgado por nadie, pero él juzga todas las cosas. El espiritual en términos simples es el creyente maduro. No más duro, maduro. Es el creyente que ha logrado su temple, que es templado. Es el creyente que ha logrado y ha llegado a su evolución, ha logrado dominar. Como dice Santiago, hablando de la lengua, ¿qué capítulo es? Capítulo 3, Santiago es capítulo 4, habla del mundo. Perdón, Santiago capítulo 3 habla de la lengua y el capítulo 4 habla del mundo. El capítulo 3 Santiago dice, aquel que es capaz de domar la sin hueso, la lengua, dice, es capaz, dice, es varón perfecto, varón maduro, y es capaz de frenar, ¿qué dice? Todo su cuerpo. Es decir, el varón perfecto, el espiritual, es el varón maduro que logra no solo dominar su lengua del chisme, sino que también logra dominar todo su cuerpo, porque el carnal aún está sometido a su carne, pero el espiritual ha derrotado la carne. Y no la ha derrotado en su propia fuerza, la ha derrotado en el poder de Dios. Porque Pablo enseña que la carne, Pablo Romanos capítulo 8, léalo en su casa, la carne solo se puede domar, se puede vencer por medio del Espíritu Santo de Dios. El espiritual es el maduro, el que tiene templanza, el que logra tener dominio propio. El espiritual es una bendición, el que no es juzgado por nadie. Es decir, si alguien habla de un espiritual o habla verdad, mentiras, levanta calumnias o habla verdad, pero el espiritual de verdad no es juzgado por nadie. Es decir, pastor, nadie puede hablar mal de un espiritual. No, si hay gente que va a hablar mal de los espirituales, de los creyentes verdaderos. Jesús lo dijo, cuando digan toda clase de males mintiendo contra ustedes, gócense. Ustedes son apóstoles, ustedes son espirituales. La gente va a mentir, va a engañar, va a tratar de derribar su imagen, de destruirlo, porque ese espíritu diabólico satánico va a obrar, va a operar para destruir la verdad de la cual ustedes predican y viven. Pero el espiritual no es juzgado por Dios, porque ese hombre ha llegado, ha evolucionado, ha llegado, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, a la estatura, a la medida del varón perfecto. El espiritual no es aquel que tiene cara de imbécil y que anda todo el día, ¿verdad? Como los mahometanos, como los monjes del Tíbet. No es ese el espiritual. Algunos tienen apariencia de espiritual, ponen hasta la cara triste, melancólica. Otros dicen, no, yo no me río nunca porque yo soy espiritual, soy serio. No, eres un amargado. El ser espiritual no quiere decir que tú seas un amargado. El ser espiritual es que tú eres guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios. El ser un espiritual quiere decir que tú tienes los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5:22 declara que los frutos del Espíritu son amor. Es decir, cuando tú eres un creyente maduro, espiritual de verdad, tú logras amarte a ti mismo, pero también aprendes a amar a los demás. ¿Acaso Jesús no lo enseñó? Dijo que tenemos que amar y tenemos que perdonar y que aún tenemos que bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo alguien que dice que es un ser espiritual, que es una persona madura, que es un siervo de Dios, puede hablar mal de su hermano? Juan en su primera carta, gloria a Dios, dice,
Amén. Que nosotros no debemos creer a cualquier espíritu o a cualquiera que dice que habla por medio del Espíritu Santo. Tenemos que pesar los espíritus. Y declara que cualquiera que aborrece a su hermano, ese no es de Dios. Y hoy día tenemos muchos predicadores y muchos cristianos que se creen espirituales y que tratan, hermanos, de perros, de prostitutas, de hijos del diablo, a hermanos en la fe. Y no solo hermanos, a siervos de Dios. Alábelo si puede, porque sé que estoy matándote un ídolo. Pero yo te estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Te estoy hablando conforme al modelo bíblico. Allá tú, si tú quieres obedecer o no. Allá tú, si quieres seguir contendiendo. Pero el fruto del Espíritu es amor. Yo no puedo, hermano, hablar mal de esa manera, expresarme mal de los hijos de Dios, de los creyentes. Segundo, el fruto del Espíritu es paz. Pero yo veo algunos que dicen que son espirituales, que son los tremendos enviados de Dios, que viven ayunando, que viven orando, que viven danzando, que viven hablando en lengua, y son los iracundos más grandes. Usted les pisa el callo y te descueran. Usted les pisa el callo y, hermano, si pueden matarte, te matan. ¿Qué le pasó? Y estamos llenos de esos líderes iracundos que de paz de Dios no tienen nada. No les gusta, hermanos, que hablen mal de ellos. Quieren que solamente le tiren flores. Bueno, vamos a tirarle flores y las flores son para los muertos. No soportan una opinión. No toleran que alguien les diga nada. No, es que son dioses, son tan espirituales, están tan elevados, que nadie está a la altura de ellos. Pero cuando alguien osa hablar de ellos, se llenan de ira. Pablo dice, estos son carnales, llenos de celos, de envidia, de contienda. Tercero, otro fruto del Espíritu, el gozo. Ahí entonces apuntamos en delante. Yo no tengo que andar todo el día con la cara de pescado, fingir que soy espiritual. Porque cuando yo estoy dominado por el Espíritu Santo produce gozo. ¿Me ve usted amargado? Me han dado como bombo en fiesta. Mi esposa está en el hospital. Bueno, algunos estarían contentos. Pero cuando uno ama a su mujer no va a estar contento por eso. Pero yo me muevo en el gozo del Señor. He aprendido a gozarme en la adversidad. He aprendido a gozarme en las pruebas. Aunque la carne a veces quiere aparecer, quiere rebelarse, quiere cobrar venganza, quiere hacer esto otro, quiere estallar como hombre, la carne. Pero gloria a Dios que podemos dominar esa carne, esos instintos. Porque a veces no nos cuesta nada, hermano, actuar humanamente. Y luego decimos, bueno, soy humano. No, soy carnal. Soy hombre, claro, pero un hombre carnal. Porque el espiritual, ¿vio usted algún apóstol alguna vez que respondiera un charchazo? ¿Vio algún apóstol a Cristo que respondiera mal por mal? Antes bien él enseñó, no devolváis mal por mal. Pero estamos llenos de ese tipo de creyentes carnales que aparentan ser espirituales. Y la iglesia boba los sigue. Les da púlpito, los apoya, los escucha. Usted dirá, pastor, usted está enfadado, está agarrando la carne. No, yo no estoy enojado o molesto. Me molesto con la gente que no madura, que lo sigues escuchando. Porque sé que aquí hay hartos hermanos que escuchan a este tipo de líderes que no son ningún aporte. ¿Sabes por qué lo escuchas? Porque tú eres un cagüinero también. Porque te gusta ser contencioso también. Porque te divierte escuchar cómo pelan a otros, cómo descueran a otros. Hermano, tenemos que evolucionar, tenemos que madurar.
Tenemos que buscar aquellas cosas que de verdad nos edifiquen. Tenemos que ser leales a Dios, leales al Evangelio, leales a la palabra, no a los hombres. ¿Quiere que siga hablando, no? Bueno, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es templanza, templado, maduro. Yo no me irrito con facilidad. Yo analizo las cosas. La paciencia es un fruto del Espíritu. Tenemos que ser pacientes con todo, para con todo. El que enseña debe enseñar con paciencia, esperando que la iglesia crezca, esperando que los hermanos den fruto. Hermano, el espiritual, de acuerdo a Pablo, es el hombre que ha llegado a su nivel y ya ha llegado a conocer a Dios. No se deja mover por emociones ni por sentimientos, pues es tan profunda su comunión con Dios que por sobre todas las cosas ama al Señor, honra a Dios. El espiritual no es juzgado. El espiritual ya no anda en chismes, ya no anda en pleito, ya no anda en contienda, ni promoviendo la carne, sino es aquel que es guiado y controlado por el Espíritu Santo. Y no es aquel que habla en lenguas todo el día y tirita, no es aquel creyente maduro que ama a Dios por sobre todas las cosas, que es serio y responsable, que vive en santidad, no solo predica de santidad, sino que la vive. Y la vive no porque alguien se lo imponga, sino porque ha madurado y entiende que es su deber ser santo, porque Dios es santo. Hay gente que se cree espiritual y todavía no renuncia a ciertas cosas. Eres un carnal, todavía te domina la carne. El espiritual ha entendido que hay áreas de su vida que tiene que renunciar sí o sí. Y no porque lo diga el pastor, no porque lo diga la corporación, no porque el ministerio tenga ciertos estatutos, reglamentos, no, porque lo dice la palabra de Dios. Y como dice Pablo, cuando llegamos a ese nivel de espiritual, podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dicho de otra palabra, ya no vivo para agradar a la carne, vivo para agradar a Dios que me llamó. De ese tipo de creyentes necesitamos, que la iglesia madure, que la iglesia evolucione, que tú crezcas, mi hermano, para que seas una bendición, porque los espirituales son bendición en cualquier parte de este mundo. Amén. El Señor quiere una iglesia espiritual, quiere que tú alcances, hermano, esa evolución, quiere que tú seas transformado gradualmente, pero que alcances, hermano, a convertirte en un ser espiritual. Gloria al Señor. A algunos les voy a cantar la canción de cuna. Duérmete, niño, duérmete ya, te falta poco. Están luchando algunos. Aunque bajara un ángel del cielo, algunos estoy seguro que se pegan una dormida. El espiritual es aquel que busca a Dios, es aquel que adora a Dios sin que nadie lo empuje. Ese es el espiritual, entiende, sabe lo que tiene que hacer. Es aquel que comparte y habla de Cristo, gana almas. Es aquel que es un fiel colaborador en la iglesia, no importando recibir recompensa. El espiritual no hace las cosas, hermano, para recibir retribución, no. Él hace las cosas porque ama a Dios, ha madurado, ha pasado ya la etapa de envidia, de anhelar, de desear cosas, hermanos, carnales. Su corazón está confiado en Dios. Algunos se ven a sí mismos como espirituales y como los corintios tienen un alto concepto de sí mismo. Se reúnen por las casas a murmurar, siembran la discordia, roban en sus ofrendas, sus diezmos, son avaros. Otros son celosos y tienen solo apariencia de piedad. Otros son desleales, traicioneros. Pero esta tarde Dios y su Espíritu, hermano, saquen la venda de nuestros ojos. Amén. Y que el Señor, ¿verdad?, nos revele nuestra condición. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me permite hacer una pregunta, no? Y aunque no, igual se la voy a hacer. ¿En qué etapa está usted? ¿En qué etapa de evolución está? ¿Natural, carnal o espiritual? Yo sé, están pensando algunos.
No es bueno, pastor, pero soy carnal. Porque no podía decir espiritual. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo necesita un niño para aprender a comer por sí solo? ¿Cuánto? 3 años, mínimo. O máximo a lo mejor. En 3 años el niño ya aprende a tomar la cuchara y a comer solo. Pero no solo eso, aprende a caminar. ¿Cuántos años llevas tú en el Evangelio? ¿Todavía te esclaviza el fútbol? ¿Todavía tienes ídolos en tu corazón? ¿Todavía te atrae el mundo? ¿Todavía desprecias las cosas espirituales por las cosas materiales y mundanas? Te quedaste siendo un niño. ¿En qué etapa está usted? Ojalá que sea espiritual. Y el espiritual no anda gritándolo ni se anda mostrando. En su vida demuestra que es una persona madura en el Señor. A mí no me asombran los gritos ni las lenguas. Veo los frutos. Amén. Propóngase entonces esta tarde en convertirse en una persona espiritual y ser de bendición. Luche con su carne, luche con su ego y confíe en que Dios le dará la victoria. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Póngase en pie. Gloria al Señor. Pablo también dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Se da cuenta que el creyente tiene que ir evolucionando? La vida espiritual nuestra tiene que ir evolucionando hasta que lleguemos a ser espirituales. Esos son los de confianza. Esos son los que dan fruto abundante. Esos son los que Dios usa de verdad. Amén. Yo no sé en qué etapa está usted, hermano, hasta dónde le alcanzó la palabra. Pero yo sé que Dios es real y Dios nos habla. Y Dios a esta iglesia y a este ministerio cada día más les va a exigir más. ¿Está usted dispuesto a avanzar, a evolucionar en Dios? ¿O usted ha venido a sentarse solamente para ser alimentado? Porque escuche, ser niño de alguna manera es cómodo, que le sirvan, que le den todo el tiempo. Pero comenzar a madurar, comenzar a alimentarse a uno mismo y llegar a alimentar a otro es un proceso de compromiso, de fidelidad. Pero a ese punto tenemos que llegar todos. Amén. Así que esta tarde renuncia a lo que tenga que renunciar y dígale, Señor, hazme evolucionar. Señor, transfórmame gradualmente. Quiero alcanzar la estatura, la madurez espiritual necesaria para irme contigo. Porque el carnal arriesga su salvación. Amén. Oremos al Señor y ponga su vida delante de Dios. Padre, en esta tarde honramos tu nombre. He predicado tu palabra, Señor, con mi corazón. Mi anhelo y mi deseo como hombre, como pastor, es que esta iglesia crezca. Más que el número, que esta iglesia crezca, madure en la fe. Que este pueblo que se reúne en este lugar se conviertan en cristianos espirituales, en hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que dignifiquen el Evangelio, que glorifiquen tu nombre con sus vidas, con sus hechos. Sé que quizás la palabra ha sido dura para algunos. Sé que la palabra quizás ha causado más de alguna incomodidad, pero no podemos ocultar esta palabra. No podemos esconderle, no podemos predicar para agradar a los hombres. Un día yo también tendré que darte cuenta de cada predicación, de cada enseñanza. Yo te ruego, mi Dios, que a través del Espíritu Santo puedas obrar en medio del pueblo. Que, Señor, permitas que muchos evolucionen, crezcan,
se desarrollen gradualmente, Señor, en la fe, que dejen de ser niños, dejen de ser carnales, dominados aún por sus apetitos, y que puedan madurar, alcanzar esa estatura del varón perfecto. Señor, que puedan, Dios mío, desarrollar los dones, los talentos, pero Señor, en la madurez espiritual, como dice el autor del libro de Hebreos, que solo aquellos que tienen, Dios mío, sus sentidos ejercitados en la verdad y la madurez, se les puede confiar el evangelio, pueden comer alimento sólido, pueden ser buenos cristianos. Señor, bendice a la iglesia. Que dejemos, Dios mío, de imitar las cosas malas y negativas. Que podamos imitar y buscar lo que aprovecha, lo que edifica. Que dejemos, Señor, todo aquello que nos aparta, nos separa de ti, nos impide crecer. Que cada uno podamos ir gradualmente creciendo día a día, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a aquel hermano, a aquella hermana que está orando en forma sincera delante de ti. Aquel cuyo corazón ha sido traspasado por esta espada de la palabra esta noche. Ya está ahí orando, Señor, sinceramente. Señor, hazle crecer, hazle madurar, que aprenda a valorar, Señor, realmente tus enseñanzas, tu palabra. Que nada, como dice Pablo, lo aparte, Señor, de esta palabra. Bendiga, Señor, nuestras vidas. Y si hay algún natural que esta tarde se convierta, se vuelva a ti. Si hay carnales que dejen ese estado, renuncian a su carne, renuncien a los apetitos carnales y se transforman en creyentes maduros y espirituales, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo el día de mañana. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la acabará, la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Gracias, Señor. Damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.